real que terminó en un crimen brutal. ¿Exorcismo Estas son real? las imágenes de un exorcismo Esas son real weas que que a le mí hicieron a un dos cosas granjero en no Estados me... Unidos. El caso se hizo tan popular que acabó en manos de Ed No me y truenan ni me Lorraine suenan Warren, juntas, los weón. investigadores paranormales más famosos del país. Pero detrás de estas imágenes existe una historia mucho más oscura. La vida de este señor estuvo marcada por la crueldad y por un crimen brutal que él mismo cometería antes de partir. A diferencia del cine, en la vida real la fe, los rezos y la ciencia le fallaron a este hombre. La historia de Maurice Theriault quizá te resulte familiar porque fue No. adaptada con bastantes alteraciones en el universo de las películas del Conjuro, pero quiero hacer énfasis en que más allá de los supuestos fenómenos paranormales que rodearon su vida, su historia estuvo manchada por hechos aberrantes y un crimen final tan atroz que eclipsa cualquier relato de terror. Maurice Theriault nació en Canadá en 1935. Creció en un hogar conflictivo con un padre abusivo. De chico casi no pudo asistir a la escuela porque lo obligaba a realizar trabajos pesados en el campo. Las palizas eran constantes y hasta llegaba a encadenarlo durante las noches como castigo. Maurice desde niño asumió que el dolor sería parte de Mauricio. su vida y que la fe en Dios era su único refugio. I Una noche en can't- particular I escuchó can't ruidos move extraños anymore. que venían del Mauricio. granero. No eran los sonidos habituales de los animales. Al acercarse con cautela para espiar por una rendija, vio a su padre en el interior y no estaba solo. Estaba con uno de los animales de la granja, haciendo algo tan antinatural, tan degradante, que a pesar de que aún era demasiado chico para comprenderlo, supo de inmediato que algo estaba muy mal. Con pánico intentó retroceder lentamente, pero una tabla del suelo crujió. Su padre se volteó a verlo y aunque intentó huir a la casa fue inútil. El tipo lo arrastró y lo obligó a que participara en el acto. A partir de esa noche, Maurice dejó de ser el mismo. Cuando tenía 9 años se mudó a Estados Unidos, al estado de Maine, donde viviría junto a sus padres hasta cumplir la mayoría de edad. En ese lapso de tiempo los maltratos y los trabajos forzosos continuaron, hasta que un día estalló. Lleno de rabia, gritó preferiría trabajar para el demonio antes que seguir haciéndolo para ustedes. Lo que no sabía es que esas palabras, nacidas desde lo más profundo de su ser, no pasarían desapercibidas. Algo que parecía estar esperando pacientemente en las sombras, por fin había recibido la invitación que necesitaba. A partir de ese momento, su vida daría un giro siniestro. A los 21 años finalmente abandonó la casa de sus padres y se mudó a Massachusetts, donde pretendía rehacer su vida, y por algún tiempo lo consiguió. Durante varios años trabajó en su propia granja y además se casó en 2 oportunidades. En 1976, cuando tenía 41 años, todo se derrumbó, cuando fue acusado de abusar de una menor. A pesar de la gravedad del delito, solamente lo condenaron a 5 años de libertad condicional. Al poco tiempo, su segunda esposa también le pediría el divorcio. En 1981, después de varios años inmerso en la soledad, conoció a Nancy, con la que se casaría por tercera vez. Maurice se convirtió en el padrastro de los 7 hijos que la mujer tenía. Poco después de mudarse todos juntos a la granja e intentar formar una familia normal, comenzaron los sucesos extraños. En ocasiones perdía el control total de su cuerpo, le pasó varias veces mientras conducía, incluso llegó a estrellarse contra un árbol. También se dice que desarrolló una fuerza sobrehumana desproporcionada a su físico. Además, experimentaba trances en donde era capaz de hablar en lenguas desconocidas y a escribir unas cuantas palabras en latín. No nos olvidemos que ni siquiera pudo terminar la primaria. Quienes lo conocían comenzaron a notar cambios en su temperamento, se volvía cada vez más irascible sin ningún motivo. Todos estos indicios son extraños, pero podrían llegar a justificarse por algún trastorno mental severo. Pero las cosas se volvieron más siniestras e hicieron pensar a sus allegados de que esto podría tratarse de una presencia demoníaca cuando descubrieron heridas inexplicables en el abdomen o cuando sangraba por la boca sin motivo. Estos episodios iban acompañados de un olor fétido que impregnaba la habitación. En junio de 1982 le llegó la noticia de que su padre, el hombre al que tanto odiaba, le disparó en la cabeza a su esposa y luego lo hizo contra sí mismo. A pesar de no haber tenido contacto con sus progenitores durante todos estos años, la muerte de ambos hizo que sus extrañas crisis por algún motivo se intensificaran, al punto de que su familia tuvo que acudir a la iglesia del pueblo buscando la intervención del sacerdote. Al principio los invitó a que asistieran a las misas de los domingos, pero como eso no parecía estar ayudando, el propio sacerdote se
ofreció ir personalmente a rezar junto a ellos en su granja. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del padre, los acontecimientos inexplicables estaban en aumento. Desesperado, el sacerdote tomó la decisión de llamar a Ed y Lorraine Warren, la pareja de demonólogos Ah, que en los aquel entonces demonólogos, estaba sí. en boga. Cuando los Warren aceptaron tomar el caso y conocieron la situación de Maurice, lo primero que hicieron fue solicitar que fuera ingresado a una institución psiquiátrica durante un mes para someterlo a todos los estudios pertinentes para descartar cualquier patología. Cuando los médicos se reunieron con los Warren, la conclusión fue contundente. No existía ningún indicio de que Maurice tuviera algún problema mental. Fue ahí cuando decidieron acudir al obispo Timothy Harrington para que le practicara un exorcismo como último recurso. Las imágenes en pantalla son del metraje real que fue filmado por el comisario del pueblo, que se ofreció a ir de testigo para presenciarlo y documentarlo, además de otros vecinos que asistieron como colaboradores. En medio de la oración, mientras se mostraba visiblemente incómodo, empieza a babear sangre. ¿Qué chucha? Al mismo tiempo le aparecieron erupciones en el rostro que también sangraban. Hasta las pupilas parecen sufrir una leve alteración. En un momento del metraje se puede ver cómo le cambia repentinamente el semblante. Cuando el obispo se le acerca, se lo escucha murmurando sonidos guturales ilegibles. Según los Warren, el exorcismo logró liberar a Maurice temporalmente de la entidad. A él y a su esposa Nancy se les pidió que asistieran a misa el domingo siguiente. Cuando llegaron a la iglesia, Maurice se negó a entrar y saltó desde la cima de las escaleras a la calle, sin sufrir ni un solo rasguño. En total, entre 1985 y 86 fue sometido a 3 exorcismos. Tras estos rituales pudo retomar una vida más o menos normal. Durante un tiempo los Warren mantuvieron contacto con su familia para asegurarse de que todo estuviera bien. Sabían por experiencia que una recaída todavía era Señora posible. Warren. La noche del 3 de noviembre de 1992, Maurice violó la orden de restricción que le prohibía acercarse a Nancy, ahora su ex esposa. La mujer lo había dejado y denunciado por los abusos que sufrió tanto ella como sus hijos en manos de él. Aquella noche, Maurice irrumpió en su casa mientras ella todavía no llegaba y se quedó esperándola escondido en el sótano. En el transcurso de esa espera, una de sus hijas llegó a la casa antes que Nancy. Cuando vio armado a su padre, inmediatamente dedujo las oscuras intenciones. Quiso llamar a la policía, pero Maurice ya había cortado la línea telefónica. Mientras lo intentaba tranquilizar, llegó Nancy en su auto. Maurice se puso de pie mirando a la puerta y cuando entró le disparó en el pecho y en un brazo. Delante de su hija y de Nancy, se puso de rodillas, se colocó el cañón en la boca y mirando a Nancy le dijo: recordarás para siempre este día. Padre e hijo compartieron el mismo trágico final, acabando con la vida de sus esposas y con la suya, con la diferencia de que ¿Qué? Nancy perdió un brazo y ¿Supiste que sufrió falleció la weá esposa del más guatón de los atletas de la risa por enferma, negligencia weón. médica? Ah, me estoy guando, ¿sale? ¿Cuándo? No. milagrosamente sobrevivió al ataque. Esa noche los demonios se apoderaron No, de este país Maurice. No culiao, existe weón. otra explicación más mundana para su ¿Qué tan alto en retorcido este país culiado comportamiento. se la Dana, una de sus hermanas, negligencia declaró públicamente que su médica, hermano weón? nunca Que estuvo a poseído, mi que todo alrededor era una siempre he visto actuación lo y que mismo, siempre había weón. sentido un profundo interés por el ocultismo. Como siempre, me País encantaría leer en culiado los a mierda, comentarios weón. tu opinión sobre este caso y recordarte que tu like y Pancreatitis. suscripción me ayudan un montón. Esta weá de los exorcismos Lo que siempre he empezó como preguntado. una ultramaratón. Conchetumare. Lo de los exorcismos siempre he preguntado, ¿realmente existirán, weón, las posesiones demoníacas, weón? Yo creo que al final termina siendo gente enferma de la cabeza nomás, weón. O tal vez Hollywood ha hecho tanto con el tema de los exorcismos, weón, que ya uno cree cualquier weá y si no es como como te lo muestra Hollywood, no existen, weón.